Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy estamos en Hacienda La Esperanza con Sebastián, quien nos va a contar cómo es el manejo que se hace aquí con el ganado normando y el ganado Red Poll, una línea que se fusiona y que también se tiene en pureza. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, contarles un poco. La base de la ganadería es ganadería Red Poll. Digamos que tiene más de 100 años de haber sido introducida a esta zona, una zona de páramos, ladera. Nos encontramos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Como tal se llevó hasta hace unos 10, 12 años como una ganadería pura y se empezaron a hacer los primeros cruzamientos. Al principio se quiso introducir Holstein, no fue el cruce ideal. Posteriormente buscamos hacer el cruce con normando, que es otro ganado demasiado rústico de la zona, que no afectaba mucho hacer una introducción nueva, y empezamos a tener unos buenos resultados, unas mejoras en las producciones de leche, mejora en el tema de calidad de ubres, unas ubres con mejores ligamentos, y siendo todavía un ganado no de mucha alzada, un ganado pequeño que tiene un menor requerimiento nutricional para una zona que digamos que no tiene tan buenas calidades en cuanto a sus pasturas. Tenemos muchas horas de neblina y poco sol para tener una buena fotosíntesis y un mayor crecimiento de forraje. Entonces buscamos un animal que convierta y no tenga tanto requerimiento nutricional. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Cuéntanos un poquito de la raza principal que hay aquí. Como decías, más de 100 años criando esta raza que cuando uno la puede ver tanto en pureza como en cruce aquí en la finca, uno siente que es un tipo de animal que realmente no le afecta nada, está en unas condiciones de salud y de condición corporal inmejorables. Red Poll, una raza inglesa. Esta finca hace más de 60 años pues pertenece a la empresa, pero con los libros y un poco en la historia hablamos que más o menos se introdujo las primeras vacas Red Poll en el año 1920, y desde ese momento se ha empezado a hacer una selección, y digamos que la primera selección la hace el medio ambiente. Entonces deja los animales que tienen mayor rusticidad y que aguantan las condiciones, digamos que es un poco inclementes en algunos momentos, porque pues aquí tenemos periodos de inviernos donde pues la temperatura promedio puede estar entre 5 o 8 grados y con lluvias que no paran alrededor del día. Entonces, digamos, esa primera selección la hizo el medio ambiente y dejaron las vacas que eran más rústicas, que aguantaban, exacto, se adaptaron, y estas que se adaptaron se empezaron a reproducir, y ahí es donde se genera, digamos, que una raza que hoy casi que de los principales problemas que tienen estas zonas de páramos, uno es el tema de mal de altura, la insuficiencia cardíaca. Eso no pasa en ganado Red Poll. Es una raza que casi que por su tiempo y por la rusticidad que ha cogido con el medio ambiente, ha perdido ha ganado pues esa facilidad de no sufrir de adaptación, y no sufren de mal de altura. Cuando empezamos a hacer los primeros cruces, pues era uno de los riesgos que podían suceder, que eran animales y eran genética, en este caso con el normando, era genética francesa, pero se acoplaron supremamente bien. Igual, seguimos sin problemas hasta ahora de mal de altura, y ya el resto de inconvenientes que se puedan tener son esporádicos, más un tema parasitario con el tema de Ictiocaurus que en algún momento se evidenció, y ya de resto son animales que digamos que si uno tuviera que enumerar las principales características, uno diría el tema de reproducción es fabuloso. Son unas vacas que
como lo mismo, no tiene un requerimiento nutricional tan alto, pues suplimos todas sus necesidades fácilmente. Entonces unas vacas que vemos son hechas a pastoreo. Netamente hechas a pastoreo. Aquí no hay suplementación como nada. Lo que vemos atrás es una suplementación mineral y un pasto, digamos que unas pasturas nativas con algunas pasturas introducidas en algún momento. Hemos hecho una introducción de regrases, algunas variedades perennes, algún azul horchoro, pero de resto la mayoría de pasturas son falsa poa que están pues pastos naturales de la zona, exacto. ¿Esas vacas qué producción de leche pueden dar en estas condiciones, pues comiendo directamente del potrero? Listo, en este momento estas son vacas que se sostienen entre 7 y 8 litros en promedio durante todo el año. Solo a pastoreo. Solo a pastoreo. Sin contar, estas son vacas que se ordeñan con ternero, quiere decir que las vacas se les deja un cuarto para levantar sus terneros. Ajá. Entonces a esos 7, 8 litros nosotros le calculamos siempre 3 litros, máximo 4 que se le queda a esa vaca para levantar una cría. Y cuando vemos eso es porque luego cuando hacemos las pesas de los terneros y llevamos el récord de la ganancia de peso en terneros, son terneros que están entre 18 y 20 kilos al mes. Entonces un ternero para que se gane 18 a 20 kilos al mes sin consumir nada de un alimento concentrado, pues ningún suplemento extra, es porque tiene una buena suplementación en la leche de la madre. Entonces, por eso es el cálculo que le hacemos de 3 a 4 litros. Entonces, podrían ser vacas entre 10 y 11 litros de leche en promedio, sin suplementación, con un pastoreo, digamos que más tradicional, porque sigue siendo un pastoreo tradicional en este momento. ¿No? ¿O se rotan? No, aquí se rotan en una franja cada día. No se hace franja mañana y tarde, sino una franja cada día. Un cuadrito para cada día. Estas vacas se suplementan desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día con un suplemento. Nosotros somos productores de panela, somos cultivadores de caña de azúcar y lo que hacemos es que el subproducto que es el cogollo de la caña lo cortamos, lo picamos y lo traemos a esta zona y se lo damos a las vacas picadas, que eso es una fuente como tal de materia seca y de energía y de fibra, que es lo que buscamos nosotros. ¿En qué te ayuda la caña en la nutrición del animal? Esas 3 cosas. Primero, porque nosotros necesitamos llenar las vacas y entonces necesitamos una fuente de fibra. Estas cañas son cañas, pues las cañas de nosotros son cañas de alrededor de 18 meses, o sea, tienen un porcentaje de fibra muy alto. Y entonces damos esa fuente de fibra por ese lado. La energía, porque fuera de eso pues las cañas tienen partes el cogollo tiene partes de caña, entonces tiene muchos azúcares, así sea una energía de fácil metabolización, pero es una fuente de energía y eso es lo que nosotros buscamos. Estas vacas hacemos entre comillas una semiestabulación de mediodía, donde ellas están únicamente... Pero eso solo es con las vacas del ordeño. Solamente con las vacas del ordeño. Exacto, esas vacas se semiestabulan mediodía, buscando, como no tenemos un área grande para pastorear, entonces buscamos darle siquiera la mitad del requerimiento nutricional en la canoa con el subproducto que para nosotros era de desperdicio en algún momento en la otra finca y empezamos a usarlo como un recurso valioso para la alimentación. ¿Tú les das algo de suplemento de concentrado a estas vacas para ese ordeño? No, ¿o no? ¿Y se ordeñan con el ternero o se ordeñan solas? No, estas vacas las ordeñamos con ternero. Todas las ordeñamos con ternero. Simplemente se remuda al inicio del ordeño, se amarra el ternero y al final del ordeño se le suelta el ternero a la vaca. Se dejan 1 hora únicamente los terneros con la vaca, se apartan las vacas y los terneros vuelven al potrero. Y ese es el manejo normal que le damos al levante de los terneros. Sin nada más. ¿A qué peso se pueden destetar estos terneros que estamos viendo al fondo? En promedio las hembras están destetando sobre los 180 kilos y los machos están por alrededor de 210, 220. 6, 7, 8 con meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ese tipo de resultado que ustedes tienen con el Red Pol, ¿es un resultado para la finca bueno, mediano? Digamos que yo que tengo la posibilidad de comparar con otras fincas de la zona con crías de ganado normando puro, es muy similar.
en fincas que tienen un levante con sistemas de nodrizas, con concentrado comercial suplementado, y terneros que se llegan a comer 1,5 kilos, casi 2 kilos al final a los 6 meses, entre 6 a 8 meses, cuando ya se les quita la leche, y los pesos del destete, la variación serán 10-15 kilos, o sea que digamos, económicamente es mucho más negocio hacerlo acá. Y son terneros que en su salud son terneros demasiado rústicos, iguales que las vacas, entonces se levantan muy fácil. No son aguantan bien, crecen bien, toman buen peso. Sí. Esa sería una buena alternativa. Bueno, normalmente en trópico alto las alternativas son muy poquitas. Son pocas, sí. Pero ¿sería una muy buena alternativa para mantenerlo en pureza, o sería mejor para ganaderías, pues no hablo de esta en sí que tiene núcleo puro, sino para ganaderías que a lo mejor tengan otro tipo de animales, otra mentalidad, que vayan a cruces terminales? ¿Serían buenos también para mestizos? ¿Cómo sería la mejor, puros o mestizos? La experiencia que tengo con ganado Red Bull es, hemos hecho mestizos con Holstein, ordeñando en este momento medias Red Bull Holstein, con muy buenos resultados. Nosotros hablábamos de novillas que pican el primer parto sobre los 25 litros, que es muy bueno, con un manejo totalmente diferente, porque ya es un manejo de lechería especializada, con suplementación, con pasto fertilizado, pues, pero pues dice que también que la nutrición y la genética tienen que ir de la mano. Y tienen que influir. Exacto, entonces ahí hay genética para que se exprese pues con la nutrición. Entonces digamos que por ese lado de leche podríamos hacerlo. Para esta finca específicamente, con esta altura, nunca se podría pensar en el cruce con Holstein, pero este cruce con Normando ha funcionado muy bien, además de que digamos que mejora el tema de sólidos totales en la leche. Entonces, porque es una raza que tiene una leche, digamos que un poco mejor a la de Holstein, pero no superior al Normando. No superior al Normando. Sólidos y grasas. Exacto. Entonces, con Normando también le aumentamos un poquito de sólidos a esa leche, y ya pues el tema de la rusticidad de los terneros. Digamos que lo que más importa en estas zonas es un ternero de una talla media. Un ternero de una talla media, una vaca de una talla media, porque pues al fin y al cabo lo que tenemos que darles de alimentación a la vaca va de la mano de su peso. Entonces una vaca de una talla media que produce lo mismo que una que pesa más, pues ahí a lo que tenemos que buscar es que sean más viables con el tema de alimentación. Entonces, si nos consumen menos pasto para producir la misma leche, es mucho rentable. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Una cosa que te quería preguntar desde el principio, una curiosidad con respecto al Red Bull. Este Red Bull lo encontramos en muchos cruces de otras razas, incluso taurinos tropicales como ejemplo, el Cenepol, y se utiliza mucho este tipo de ganado. ¿Cuál es la característica principal que de pronto se busca en esta raza para tenerlo en tantos cruces? Pues si yo lo fuera a hacer, estaría buscando en otra raza mejorar reproducción. Es lo primero, porque es muy eficiente. Eficiente en reproducción. Estos son animales que uno no se debe preocupar por ellos. Nosotros aquí tenemos dos sistemas, uno de monta natural y otro con un tema de inseminación artificial, y por ninguno de los dos tenemos problemas, porque los celos son buenos celos, los toros son espectaculares. Muy fértiles, con una libido alta. Completa. Para mí es el mejor toro que uno puede tener en una finca, porque no te deja nada vacío. Pues ya que tengas otros problemas, pero nosotros hemos tenido fincas donde han tenido problemas de reproducción y con un toro han logrado encarrilar una lechería. Sí, completa. Ese tipo de animales, los machos en concreto, que son los que
se demandan de pronto más para reproducción, pueden estar hasta qué altura, en qué tipo de climatología pueden encajar bien y no tener problemas, porque de 3.000 y pico metros que estamos aquí, bajar puede generar algún tipo de inconveniente. Nosotros mismos hemos hecho el ensayo con machos a 2.100 metros sin tener ningún inconveniente, pastoreando y sirviendo en potrero vaca Holstein sin ningún inconveniente, zona donde hay garrapata. Claro, este es un ganado que no tiene esa inmunidad contra garrapata, no ha sido picado, entonces pues simplemente en el momento que se hace el cambio hay que hacer un tratamiento y hay que estar muy pendiente de los toros o de los terneros para que no les vaya a dar pues un tema de anaplasma, babesia, lo que sea, tripanosoma, que se pueden ver en las tierras más bajas. Y digamos que desde ahí he tenido yo toros trabajando, pero también lo tuve a 1.100 metros en la otra finca que tenemos nosotros y en algún momento lo pusimos a servir y funcionó. ¿Qué pasa? Pues que si es un animal que hay que tener un poquito más de control, hay que estar entrándolo más veces al corral. Darle manejo, total. Pero de que lo puede llevar uno, lo puede uno llevar, sí. Esto es esa finca es lo que denominaríamos un hato cerrado. Sí, señor. Donde aquí solamente se manejan los animales que aquí se producen. Sí. Tanto reproductores, aunque a veces se pueden abrir algunas posibilidades con la inseminación, sí, pero animales puros en pie no va a entrar ningún tipo de animal. ¿Por qué nunca se pensó en hacer otro manejo diferente a un hato cerrado? Digamos que el origen de la ganadería, que era Red Pole, siempre se mantuvo, y como no hay una gran variedad, y digamos que dentro de los hatos de Red Pole, digamos que la punta de puro más grande puede ser esta finca, entonces traer genética de otros lados no nos ayudaba mucho y no nos iba a mejorar. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer un tema de selección y buscando hacer unos apareamientos muy correctivos para que no generáramos unos problemas de consanguinidad. Entonces empezar a mirar los libros genéticos de cada vaca para no ir a causar un problema, y ya después con un tema de importaciones buscábamos hacer importaciones de genética de toros, de semen de toros Red Pole, para abrir un poquito más las sangres, y después de que abríamos las sangres, pues ahí sí nos volvíamos otra vez a encarrilar con los toros nuestros, pero nunca encontramos como la necesidad de introducir a la finca otras vacas o otros toros de otras ganaderías, porque no era fácil para conseguirlos. ¿Funciona bien un hato cerrado? ¿Es una buena opción para ganaderías como la de ustedes? Sí, nosotros no hemos tenido realmente mucho inconveniente, más que ser cuidadosos y ser juiciosos en el tema del cruzamiento. Pues no es descuidarse y que el padre coja a las hijas y a las nietas, porque ahí vas a tener una cantidad de problemas. Pero cuando uno es juicioso y está seleccionando pues qué vacas va a servir cada toro, no hay problema. ¿Cuál sería la característica principal, ya para finalizar nuestro programa, que pudieras decir que tiene el Red Pole y que hace diferencia con cualquier otra raza que aquí pudiera haber o pudieran haber llegado pensado tener? Bueno, entonces la rusticidad para mí es fundamental, lo principal, la rusticidad de este ganado. Este ganado es muy bueno para uno como veterinario, porque es un ganado que no se enferma. Entonces usted no tiene problema de absoluto. Y digamos que el tema de reproducción, que ya lo hablamos, que son muy buenas en el tema de reproducción, y la nobleza. Una cosa que yo destaco mucho, y uno tiene que mirar en los animales, tanto en las hembras como en los machos, y más si son reproductores, un animal noble. Eso para mí es lo mejor. Es decir, un macho no es un toro que va a generar riesgos, que va a ser problemático, que puede golpear trabajadores o animales. Estos toros son de buen carácter, tranquilos. Completamente tranquilos. Nosotros acá, pues yo he tenido toros acá de 10 años, 11 años, y que salen de la finca
por problemas totalmente diferentes a lo que uno encuentra en ganados cebuinos, en ganado gir. Un toro gir a los 5 años, 6 años, ya no le puedes entrar al potrero porque te está buscando. Entonces, con estos toros y las vacas, uno se les pasa y las puede tocar sin ningún problema porque ellas son completamente nobles. Todo también depende del manejo. Claro, un animal puede ser noble, pero si le pegas, si lo golpeas, si lo gritas, guarda rencores. Exacto. Entonces simplemente es manejo, aquí no se grita, aquí no se golpea, aquí nada. Aquí el ganado se trabaja como un compañero más de trabajo. Bueno, pues ustedes hoy van a tener una claridad mejor de una raza que no habíamos trabajado aún y que realmente, aunque es una gran raza, no se encuentra masivamente, y eso quizás hace más difícil la difusión o el conocimiento de esta raza. Pero con toda la información, Sebastián, que hoy nos has dado, yo creo que nos queda claro, pero muy claro, que es una gran alternativa para criadores de trópico alto, y posiblemente en trópico medio los toros puedan ser una gran alternativa para evitar hatos que no cumplen con las expectativas de preñeces y que no tienen tan buenos resultados como se tienen aquí en la finca. Así que te doy las gracias por habernos compartido toda esta maravillosa experiencia del Red Bull. Con mucho gusto. A ustedes, si les ha gustado este video, no olviden regalarnos ese like. Saben que si les gusta el canal, no olviden de suscribirse, y nos veremos en una nueva oportunidad con más conocimiento, con más opciones de conocer de la ganadería y aprender un poquito más. Gracias y nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.